Ok, el día de hoy vamos a resolver este ejercicio que nos pide demostrar, vamos a arreglar esto aquí, demostrar que si tenemos un número entero n, entonces la expresión, o es decir, el número n cuadrado más n siempre es par. Entonces es importante tener en cuenta lo siguiente, que al ser n un entero, ¿cierto? Pueden ocurrir dos cosas. O es posible que o n sea par o que sea impar. Este o es excluyente, es decir, solamente puede ocurrir una de las dos situaciones, ya sea n par o n impar, pero no las dos al mismo tiempo. De modo que nuestra demostración entonces debe hacerse por casos, puesto que en realidad nosotros tenemos una estructura lógica de la forma P o Q, entonces R. Es decir, si se cumple P, si P es cierto, entonces debe pasar R, o si Q es cierto, entonces debe pasar R. Cualquiera de los dos hipótesis que sea cierta debe implicar la veracidad de R. Entonces, nuestro razonamiento irá de esa forma. Por lo tanto, entonces vamos a plantear el caso número 1, que va a ser suponer que n es par. Entonces, supongamos que n es par. Entonces, como suponemos que n es par, todos sabemos que los números pares se pueden escribir en cierta forma. Es decir, al suponer que n es par, entonces existe un número k en los enteros, puede ser positivo o negativo, tal que n puede ser escrito o n se deja escribir en la forma 2k. Esto representa a cualquier número par. Listo, entonces con esa estructura, observe que tenemos que n cuadrado más n será entonces igual a tener, ya sabemos que n es par. Entonces miren que lo podemos escribir. Voy a poner estos paréntesis para escribir la forma en la que escribimos a los números pares. Entonces n, como es par, lo escribimos 2k, pero esto debe ir al cuadrado. Y el otro también lo vamos a escribir 2k. Entonces pongamos el cuadrado que nos faltó aquí. Entonces simplemente reemplazamos el hecho, usamos el hecho, la hipótesis de que n es par. Y entonces miren que esto va a ser 2k al cuadrado, va a ser 4k al cuadrado más 2k. Y observe entonces que podemos factorizar 2. Podemos factorizar 2. 2 factor común de 2k al cuadrado más 1. Bueno, en realidad más 1 no, más k, ¿cierto? Pero resulta que este número que nos queda aquí es un número entero, ¿sí? Esto lo podemos escribir como j, que sea cualquier número entero j de esa forma, y en realidad entonces hemos obtenido que n cuadrado más n es de la forma, miren, lo podemos escribir así, de la forma 2j, donde j pertenece a los enteros. Por lo tanto, en realidad hemos mostrado entonces que eh, n cuadrado más n es par. Podemos escribir así, n cuadrado más n es par. Pero este es nuestro primer caso. Son dos casos. El segundo caso, entonces, vamos a ponerlo caso 2. Escribirlo en el mismo color que lo teníamos antes. Caso 2. Es ahora suponer que n es impar. Entonces, supongamos que n es impar. Entonces, ¿qué pasa? Si n es impar, existe un número k en los enteros, ¿cierto? Positivo o negativo, tal que a n ahora lo podemos escribir en la forma 2k
más 1 o menos 1. Pero pues así funciona. Todo número impar se puede representar de esta forma. Ahora bien, entonces vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes. N cuadrado más n será lo mismo que habíamos hecho. N cuadrado más, y adentro voy a poner las expresiones equivalentes, ¿cierto? La forma 2k más 1 y la forma 2k más 1 acá. ¿Ok? Entonces observe que al elevar al cuadrado la primera expresión, obtenemos 4k cuadrado más 4k más 1 más 2k más 1. Y observe que aquí podemos sumar este 1 con este 1. ¿Sí? E incluso podemos sumar 4k con 2k, que en realidad no va a ser necesario, pero lo podemos hacer. Entonces vamos a escribir 4k cuadrado más 6k, sumando el 4k más 2k, más 2. Y ahora observe que allí podemos factorizar 2. 2 factor común de 2k cuadrado más 3k más 1. Y nuevamente nos damos cuenta de que todo esto que está en el paréntesis lo voy a reemplazar por un número j que pertenece a los enteros. Es decir, que en realidad entonces hemos mostrado que si n es impar, el número n cuadrado más n, entonces lo podemos escribir en la forma 2j. 2j con j en los enteros. Pero j, ese j que está en el paréntesis allí. Entonces, aquí, así que n cuadrado más n es par. Entonces hemos mostrado que no importa el caso, no importa si n es par o impar, el número n cuadrado más n siempre será par. Entonces con esto concluye nuestra sencilla demostración.